Bien, como les decía, este es un electrocardiograma donde podemos evidenciar algunas características del flúter auricular. En el flúter auricular vamos a encontrar estas imágenes como diente en serrucho. Son las ondas F mayúsculas. En la fibrilación les dije que habían ondas F minúsculas, ¿no? Que a diferencia de estas, las ondas F mayúsculas son más prominentes y también tienen una regularidad. La distancia entre onda F mayúscula y onda F mayúscula es siempre la misma, o sea, existe una regularidad entre estas ondas. Pero les vuelvo a recalcar, ¿no? Un ejemplo acá, este flutter, si yo saco la frecuencia cardíaca, más o menos está entre 75 latidos. Si acá tengo mi R que coincide con la línea gruesa, voy contando 300, 150, 100, 75, ¿no? Entonces, 75 la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, les vuelvo a recalcar, no todas las arritmias, fibrilación o flutter, vamos a encontrarlos con una frecuencia cardíaca elevada. En estos casos, un ejemplo, yo tengo que priorizar la anticoagulación más que todo antes de pensar otra cosa, ¿no? Porque si yo tuviera a este paciente que está con una frecuencia cardíaca de 150, un ejemplo, pero realizaría primero que controlar la frecuencia cardíaca y posterior anticoagularlo. Pero en este ejemplo que estamos viendo, como la frecuencia cardíaca está aceptable, pues automáticamente tendré que solamente anticoagular al paciente para evitar que en algún momento forme un trombo y que se complique con una ACV como tal. Como se ve, yo tengo varios pacientes que lamentablemente han desencadenado una ACV y que lamentablemente tienen algunas secuelas no irreversibles que condiciona ya en un deterioro funcional de todo su organismo. Entonces eso hay que tener en cuenta porque ustedes le pueden salvar la vida al paciente o le pueden salvar las complicaciones que puedan presentar y así tener desde luego un mayor control de la enfermedad como tal. Entonces estamos viendo Doutor, algunos grados de arritmia. doutor, uma pergunta. Há casos que eu puedo encontrar um ritmo sinusal e não encontrar uma onda R sobre uma linha gruesa para hacer la frecuencia cardíaca? Sí, puede haber algún caso, exacto, no puede haber un caso. ¿Qué tendrías que hacer vos? Más o menos imaginarte, o sea, en tu cabeza moverlo el R o la onda R. Un ejemplo acá. Mira, acá un ejemplo, supongamos, olvidémonos de este para mí, esta onda R está coincidiendo con la línea gruesa, ¿no? Es la que más coincide. Pero supongamos que tuviese estas imágenes de acá que les estoy mostrando, donde ninguno coincide. Entonces, en mi cabeza yo puedo moverlo esto acá y esto moverlo un poco acá, ¿no? En mi cabeza, donde más o menos coincidiría. O sea, yo empezaría a contar desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque mi cabeza lo he movido hacia la línea gruesa. Entonces voy contando 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10, más o menos 10 la frecuencia cardíaca. Eso es lo que yo puedo hacer. En algunos casos, la verdad, del 100% de los electrocardiogramas, me atrevo a decir que un 5% puede ser que no coincida con la línea gruesa, pero el 95% de los casos sí coincide, ¿no? Sí vas a encontrar. Pero hay que darse modos, siempre hay que darse maneras de poder sacar la frecuencia cardíaca, como también hay que darse modos para poder sacar algunos otros parámetros que de repente no lo vamos a encontrar porque sabemos que los electrocardiogramas son muy distintos a otros, son muy distintos a otros. Y bueno, pues nada es imposible, la verdad. Todo se puede hacer siempre tratando de buscar el objetivo que uno quiere es referente a lo que es sacar la frecuencia cardíaca si se es el caso, ¿no? Como en esta situación. Pero si vemos en este caso, ustedes lo que pueden hacer siempre es buscar la R que esté más cercano a la línea gruesa, ¿no? Este es para mí un ejemplo, el que está más cercano. Entonces, le vuelvo a recalcar, la frecuencia cardíaca puede haber una variación de más o menos 5. O sea, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, si Jonathan me dice 85 y Denner me dice 80, no me voy a pelear por 5, ¿verdad? Porque ambos me están dando una frecuencia cardíaca que está dentro de lo normal. Sería diferente que uno me diga 50 y el otro me diga 70. Bueno, pues ahí hay una diferencia abismal porque uno tiene una bradicardia y el otro está normal. Entonces ahí sí había una incongruencia en sacar la frecuencia cardíaca. Pero les vuelvo a recalcar, nadie en el mundo maneja una frecuencia cardíaca exacta.
Si tú te colocas el oxímetro en algún momento, vas a ver que la frecuencia está entre, supongamos, 70, 72, 68, 69, entonces va subiendo, va fluctuando valores, pero que van desde luego dentro de lo que es normal, si es que no tienes ninguna alteración, ¿no? Pero jamás va a estar 80, 80, 80, 80, jamás te va a marcar los latidos 80, 80. Es por eso que puede existir esa variación. Y cuando sacamos la frecuencia cardíaca, un ejemplo de un lugar, de una derivación a otra derivación, puede haber una pequeña diferencia, pero no tiene que ser muy significativa, ¿no? Para poder, como les explicaba, hacer un diagnóstico preciso. Bien, aquí un ejemplo, si saco la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma, me voy a dar cuenta que está muy baja, ¿no? Voy a empezar a contar desde acá, voy contando 300, 150, donde estamos 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y acá está 0. Pues más o menos este paciente, esta persona, está con una frecuencia cardíaca de 4 latidos por minuto, o sea, súper lento, ¿no? Entonces, eso es algo incompatible con la vida. Prácticamente este paciente yo le indicaría un marcapaso porque tiene una bradicardia severa, ¿no? Muy severa. Porque si yo tengo acá 10 y acá tengo 0, entre 10 y 0 es 10 la diferencia. Y siempre divido entre 5, va a ser a 2. 2 que cada cuadradito vale, ¿no? Entonces tengo acá 0. Si tomo el número de abajo, le sumo. Si tomo 0 más un cuadradito, 2 más otro, 4. 4 más o menos de frecuencia cardíaca, lamentablemente en esta situación, donde estoy seguro que el paciente va a presentar clínica. Siempre que el corazón esté trabajando lento, va a haber clínica por parte del paciente, desde presentar unos mareos hasta presentar de repente un síncope. El síncope es típico del corazón, por si acaso, es típico del corazón. Una cosa es muy diferente, es convulsión, donde puede haber movimientos tónicos clónicos, donde puede haber relajación de esfínteres, donde incluso puede haber pérdida de memoria temporal, porque el paciente que presentó la convulsión a veces no recuerda ni siquiera qué día es el día bueno, el día que pasó su suceso, no recuerda ni siquiera qué desayunó o qué estaba haciendo antes de la convulsión. Pero en los pacientes que presenta síncope es muy diferente. Sabemos que la sangre llega al cerebro, pero lo hace de forma lenta. Entonces, este retraso que tiene de la sangre a nivel cerebral puede condicionar una hipoxia y llevar a una pérdida del conocimiento. Pero esta pérdida de conocimiento es súbita, por si acaso, y dura muy poco. El paciente que presenta el síncope se recupera muy rápidamente y recuerda todo lo que pasó. El síncope cardíaco se caracteriza porque esta pérdida del conocimiento es rápida, no le da chance, un ejemplo, al paciente de avisar. En algún momento estoy seguro que alguno de ustedes ha debido tener algún compañero que se desmayó, y cuando uno se desmaya o tiene una lipotimia, siempre avisa, ¿no? Dice, ¿sabes qué, Jaime? Me voy a desmayar, entonces uno ya reacciona y le agarra, ¿no? O hace, bueno, pues, o le brinda algún socorro. Pero en el caso del síncope, no. En el síncope el paciente pierde el conocimiento de forma súbita, así rápida, pero dura también solamente segundos. Inmediatamente el paciente se recupera y nuevamente, ¿no? Les recalco, recupera todo. Bueno, no pierde la memoria y tampoco no hay relajación de esfínteres, ¿no? A comparación de la convulsión. Y otra cosa muy diferente, la lipotimia o el desvanecimiento, donde el paciente, un ejemplo, no pierde el conocimiento, no siente que se va a desmayar, avisa, pero en algunos momentos no lo pierde. Y si lo pierde, lo mismo, ¿no? También lo recupera, pero la diferencia con el síncope es que el síncope es muy rápido, es muy brusco y donde el paciente en ningún momento puede no avisar sobre lo que es la pérdida del conocimiento. Entonces, esa es la clínica generalmente de estos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca baja. Y es ahí donde ustedes siempre tienen que ir indagando, ¿no? Cuando vienen a la consulta, decir, a ver, usted, ¿por qué vino? Algunos vienen por palpitaciones. Le haces electro, fibrilación, ahí con su frecuencia cardíaca de 120. O en todo caso, viene y te dice, tengo mareos, y preguntas algún antecedente más, de repente es chagásico. Le haces el electro con una frecuencia cardíaca de 40. Le dice, ¿usted es deportista? No, yo no para nada. Entonces, una frecuencia cardíaca de 40 en una persona que es normal,
es lógico que no es común, ¿no? No es lo correcto. Entonces hay que ir indagando de por qué esa situación. Bien. Vamos entonces avanzando un poco más. Ahora, después de haber explicado esto de la frecuencia cardíaca, entramos a conocer el eje cardíaco. El eje cardíaco ya nos ayuda y nos orienta a pensar en dos alteraciones a nivel de lo que es la lectura del electrocardiograma. Por un lado, pues, si vemos bien, el eje cardíaco está determinado por las derivaciones del plano frontal nada más. El plano frontal, que ya les he explicado y siempre trato de repetirles, ¿no? Que está conformado por qué derivaciones. Acá, bueno, la finalidad de tapar tal vez las derivaciones precordiales es para que no se olviden que las derivaciones precordiales no entran en la explicación del eje cardíaco. Solamente estas 6, D1, D2, D3, que son las derivaciones bipolares, ABR, ABL y ABF, que son las derivaciones unipolares. Estas 6 representan el plano frontal del electrocardiograma. Y eso recuérdense siempre, ¿no? Cuidado que en un futuro cuando les pregunten y les digan cuáles son las derivaciones del plano frontal, no sepan y después digan, no, el doctor no nos ha explicado, cuando ya son varias veces que trato de explicarles cuáles o qué derivaciones conforman el plano frontal. Con estas 6 yo saco el eje cardíaco, pero no nos olvidemos que todas las derivaciones son dipolos, tienen su lado positivo y tienen su lado negativo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener lo siguiente, viendo esta imagen, un ejemplo, acá tengo ABR. ABR negativo se va a encontrar a menos 150 grados, ABR positivo a más 30 grados. Tengo ABL negativo que se va a encontrar a menos 30 grados y ABL positivo a más 150 grados. Entonces, si se dan cuenta, acá están las 6 derivaciones, ABR, ABL, ABF, las 3 que son unipolares, D1, D2, D3, las 3 que son bipolares. Entonces, estas 6 me ayudan a sacar el eje cardíaco. Y en los libros, ¿qué nos dicen? Cuando vemos eje cardíaco, nos dice, el eje cardíaco normal va de menos 30 a más 90. Eso es lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Pero para fines prácticos, ¿qué hemos decidido considerar como normal? De menos 30 hasta más 110, o sea, hasta acá. Para fines prácticos, hemos decidido tomar como normal de menos 30 hasta más 110, les reitero. 120 y 150 ya se consideraría como un eje desviado a la derecha. Acá falta una derivación que, bueno, su continuación de D3, que es menos 60. Si mi eje cardíaco cae entre menos 60 y menos 90, estaríamos hablando de un desvío a la izquierda. Y si mi eje cardíaco cae entre menos 150 y menos 120, estaríamos hablando de un eje desviado a la derecha, perdón, al extremo. Cuando su eje cae al extremo no tiene significado. Ustedes dicen eje desviado al extremo y murió el asunto, ¿no? Pero también comentarles que este eje que está al extremo es muy raro encontrarlo. Generalmente del 100%, tal vez de los electros, tal vez un 5% encontrarán un eje desviado al extremo. La verdad es muy raro encontrarlo. Más que todo encontramos un eje desviado a la izquierda o un eje desviado a la derecha. Bueno, esto les recalco, tiene su significado dentro de lo que es la alteración en la conducción del sistema de conducción cardíaco como tal. Entonces voy a tratar de explicarles. Hay varios métodos para sacar el eje cardíaco, pero acá les voy a explicar uno de los métodos más sencillos, que es el buscar la derivación isodifásica, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con derivación isodifásica? Me refiero a aquella derivación que va a tener la onda positiva como la onda negativa del QRS del mismo tamaño. Si vemos acá en las imágenes, acá tengo en D1 solamente tengo una pequeña Q, muy pequeñita y una R. Entonces esta no es isodifásica porque tengo una R muy prominente. Y tengo que ver en toda la derivación, por supuesto. Acá en D2 voy a ver mi R y mi S. Si vemos mi onda R que es positiva porque se dirige hacia arriba y mi onda S casi son del mismo tamaño. Estoy hablando en altitud, ¿no? No estoy hablando a lo ancho, sino a lo vertical. Acá en D3, un ejemplo, tengo una R chiquitita y una S negativa. Entonces acá predomina lo negativo, no es el isodifásico. Acá lo mismo, ¿no? Más lo veo negativo que positivo. Acá es más positivo, negativo creo que apenas nada, casi nada.
Y acá en ABF lo mismo, es más negativo que positivo. Entonces, automáticamente mi derivación isodifásica sería D2. D2 es mi isodifásica. ¿Y este método qué nos dice? Nos dice que busquemos la derivación isodifásica y en su perpendicular se encuentra el eje cardíaco. Entonces, ¿cuál es su perpendicular de D2? Su perpendicular va a ser ABL. En algunos libros, ¿qué nos dicen? Para que podamos entender la perpendicular, es aquella línea que divide a mi derivación en dos partes iguales. ¿En qué sentido? Esta línea vertical que vemos acá, esta línea, perdón, horizontal que representa D1, va a estar partida en dos partes iguales. ¿Por quién? Por ABF. Entonces, de D1 su perpendicular, ¿cuál será? ABF. Y de ABF, ¿cuál será su perpendicular? O sea, a esta línea perpendicular, ¿quién le parte en dos? De 1. Entonces, su perpendicular va a ser de 1. Otro ejemplo, ¿no? De ABR, esta es la ABR, esta línea de acá es ABR. Entonces, ¿qué línea lo parte en dos partes iguales? Lo parte de 3, ¿no? De 3 le parte en dos partes iguales. Entonces, su perpendicular va a ser de 3. Pero para poder entender mejor esto, yo lo he hecho de la siguiente forma, ¿no? Lo he hecho extremos con extremos. Un ejemplo, de D1, su perpendicular va a ser ABF. De D2, su perpendicular va a ser ABL. Y de D3, su perpendicular va a ser ABR. Y viceversa. Si fuera el isodifásico esta, la ABF, su perpendicular va a ser D1. Si fuera ABL, su perpendicular va a ser D2, y si fuera ABR, su perpendicular va a ser D3. Entonces, más o menos he tratado de acá dibujarles con colores la relación de su perpendicular. Entonces, un ejemplo, de D2, si D2 es mi isodifásico, mi perpendicular automáticamente va a ser ABL. Pero voy a avanzar un poquito para explicarles esto. Un ejemplo acá, porque el otro ejemplo es para hacer algunas excepciones. Un ejemplo, acá en este electrocardiograma, esta línea que estoy viendo acá, esta línea vertical, me está separando D1 de ABR. Entonces son trazados muy cortitos, fíjense, ¿no? Trazados muy cortitos. Entonces, busco acá el isodifásico, me olvido de las precordiales y me aboco a estos 6 que son del plano frontal. Entonces veo D1, miren acá, a simple vista yo veo que este es el isodifásico, porque D2, miren, tiene más predominante la onda positiva. En D3 lo mismo, es más predominante la onda positiva. En ABR es más predominante la onda negativa. En ABL lo mismo. Y en ABF más la onda positiva. Entonces, automáticamente D1 es mi isodifásico. Y mi perpendicular, ¿cuál va a ser? Por ende, va a ser ABF. Entonces, yo veo ABF. ¿Qué domina? ¿Lo negativo o lo positivo? En ABF domina lo positivo. Entonces, yo diré ABF positivo, ¿a cuántos grados está? Y automáticamente veo acá. Sé que ABF positivo va a estar a más 90 grados y es considerado como ¿qué? Como un eje cardíaco normal, ¿no? No veo que no esté dentro de lo normal, o sea, que incumpla con lo normal, puesto que sabemos que el eje cardíaco normal va de menos 30 hasta más 110. Entonces, ver este eje cardíaco de más 90 grados nos indicaría que el eje cardíaco está dentro de lo aceptable. Entonces, así vemos algunos electrocardiogramas. Vamos a ver este otro, un ejemplo. Este es otro electrocardiograma que lo hemos visto anteriormente, pero vamos a sacar solamente el eje cardíaco. Entonces, yo veo un ejemplo de uno. De Doutor, uno, permiso. dime. Permiso, doutor. Es que estou em outra classe que a doutora está reemplazando na prática. ¿Puedo salir? Sí, no se preocupe, ya vamos a terminar, chicos, porque falta Ya, todavía, pero gracias. vamos a quedar acá. Esto más voy a explicar y vamos a quedar ahí. Y después vamos a hablar un poquito del examen, ¿listo? Como les decía acá, un ejemplo, veo la onda R, que es más prominente que la onda negativa, que en este caso es S. Acá veo que es más predominante, igual lo mismo, la onda R, ¿no? Una pequeñita Q, acá también una Q que no es tan prominente, más domina la onda R. Acá en ABR veo que es negativa nada más. Y fíjense acá, ABL sería mi isodifásica, porque tengo la onda positiva R y S casi del mismo tamaño. ABF no, porque solamente tengo positivo. Entonces, automáticamente mi isodifásico es ABL.
¿Y cuál va a ser su perpendicular? Su perpendicular, recordemos, va a ser de 2, como en el ejemplo previo, acá habíamos dicho que de D2 su perpendicular va a ser ABL. Y en ABL, ¿qué veo? Acá reina lo positivo o lo negativo. Entonces acá veo que en D2 va a reinar lo positivo, ¿no? Porque la onda R es más prominente. Entonces D2 positivo, ¿a cuántos grados está? Más 60 grados, un ejemplo. Voy a irme al eje, entonces acá tengo D2. D2 positivo, D2 negativo. Entonces dijimos D2 positivo a más 60 grados. Automáticamente también está dentro de lo normal. Entonces, para tener una idea, un ejemplo, de D1, de esta línea horizontal que es D1, todo lo que está abajo es positivo y todo lo que está arriba es negativo, para que tengamos una idea y evitemos confusiones, ¿no? Entonces, yo voy a poder hacer el cálculo de la medición de los grados de acuerdo a dónde caiga mi derivación como tal. Pero esto es un poquito complejo, desde luego vamos a terminar una clase antes del examen de terminar, porque me falta un poco más referente a ver algunas alteraciones en la onda P, etcétera, que no falta mucho, es muy poco lo que falta, y con eso ya tendríamos un temario para poder, desde luego, concluir con lo que es el examen. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a quedar acá. Doctor, ¿puede subir los videos y las diapositivas, porfa? Sí, sí, les voy a subir, no se preocupen. A las diapositivas voy a aumentar unas 2, 3 diapositivas más. Quiero aumentarlo para que me entiendan un poquito más de eje cardíaco con algunos ejemplos. Yo sé que es un poco difícil, a veces les recalco, a veces con estas clases, la verdad, muchos, bueno, ponen atención, algunos no, entonces estamos en una encrucijada de poder, ¿no? Adaptarnos y tratar tal vez alguito de enseñar, de explicar para que se les quede a ustedes, pero de todas formas les recalco, yo no les debo nada, solamente les debo de esta clase porque esto ya les he pasado. He estado viendo que algunos ya están incorporando recién a Telegram, tal vez ellos no lo tienen, pero ya todos los videos les he mandado, ¿no? Incluso en estudiantes de práctica también ya lo tienen todos los videos de práctica. Así que no les falta ningún material, porque al examen, al parcial va a entrar desde luego de las diapositivas y también de las clases. Yo no me voy a inventar nada, ¿no? Y si ustedes estudian las de los videos y ven las diapositivas, es lógico que el examen se les va a hacer súper fácil. Este examen va a ser fácil porque es obvio que no es mucho el temario y tampoco no hay mayor complejidad. Y el segundo y el final son exámenes un poquito más difíciles, soy sincero, donde la mayoría ya tiene una tendencia a bajar en cuanto a lo que es el promedio, pero de todas formas, si se van a ir al pie de la letra, van a, o mejor dicho, del avance, van a poder, bueno, pues tener una nota, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes requieran para su formación. El examen es el día siguiente, jueves, ¿no? Si no estoy mal. Sí, doctor. No, Sí, doctor. Bien, entonces, escúcheme, yo creo que en el transcurso de estos días voy a organizar una clase más para terminar este tema y ya estaríamos con temario para poder dar el examen. También comentarles, ¿no? Que de repente este va a ser uno de los últimos exámenes, porque según me informaron, desde el siguiente mes posiblemente ya volvamos a clases presenciales. Entonces, todos los que están en Brasil o en otros países ya vean, ¿no? La posibilidad de ir regresando, porque, un ejemplo, yo, bueno, pues por mi parte y por muchos colegas ya están haciendo algunas clases presenciales en Bolivia, ¿no? Y yo de repente con mis estudiantes he parado esta semana por algunos inconvenientes en cuanto a lo que es salud y también con lo que es la vacunación que se está haciendo a nivel hospitalario y bueno, con eso ya prácticamente la mayoría de las prácticas van a volver casi a su normalidad, se podría decir, porque todo lo que es el personal de salud ya va a estar inmunizado y con eso va a haber mayor, bueno, tranquilidad dentro de lo que es la atención de pacientes, ¿no? Entre comillas. Pero de todas formas, se les está comunicando, a mí me comunicaron eso, que desde el siguiente mes las cosas van a, bueno, ser mucho más presenciales y de repente, bueno, las clases también vuelvan a ser, ¿no? Presenciales en la universidad, pero eso dependerá mucho de lo que es la vacunación en Bolivia. Bien, entonces yo les voy a mandar un link al grupo, voy a ver qué día más o menos podemos coordinar
para poder concluir esto y ya vayan preparándose para el parcial. Doutor, em relação a volver as classes, por exemplo, eu ha tomado a primeira dose da vacuna, pero minha segunda dose é em abril. Algo que quiero comentarles y que nos avisaron hoy día es lo siguiente, que de repente algunos estudiantes que no están asistiendo a prácticas pueden hacerlo después. Un ejemplo, yo de todos mis estudiantes, creo que 3 o 4 personas nada más no están asistiendo, ¿no? Pero les vuelvo a recalcar, entonces la opción hay que esos estudiantes que no están asistiendo posteriormente lo hagan, ¿no? Con otros grupos. Claro que igual se va a colocar la nota, no hay ningún inconveniente, pero en todo caso, eso tendría que organizarse, la verdad, ¿no? Es una tentativa lo que les comento de volver a clases en abril. Eso es lo que me informaron, que hay más predisposición por esto de que acá en Bolivia la mayoría ya no estamos vacunando, la mayoría de personal de salud, entonces las cosas se cambiarían un poco, ¿no? Pero de todas formas, yo entiendo esta situación, vayan organizándose con calma y si tienen algún retraso conmigo especialmente, yo con mis estudiantes saben muy bien que siempre trato de solucionar los problemas para evitar un inconveniente tanto para ustedes como para mi persona, y yo voy a tranquilamente moverlos, o si es que no se puede, mover un poco el tiempo para que puedan ustedes asistir a prácticas, porque les vuelvo a recalcar, ¿no? Mis estudiantes se han dado cuenta que nada mejor que estar en prácticas, porque muchos no saben tomar la presión, muchos no saben auscultar, muchos tal vez no han entrado en contacto con los pacientes y nada mejor que estar ahí delante del paciente, auscultarle, ver el soplo, escuchar, perdón, el soplo, escuchar la irregularidad, si es que tuviese una fibrilación o algún otro tipo de arritmia y estar ahí dominando, ¿no? El tomar los signos vitales, que es muy importante, la verdad, la presión es algo que hay que ir practicando, hay que ir todos los días practicando para tener una dominancia y poder después tener valores exactos y no inventarnos, ¿no? Pero les vuelvo a recalcar, todo con calma, no se apresuren, es una tentativa que nos mencionan las autoridades y también se nos ha informado de que algunos que no estén asistiendo posteriormente lo van a hacer en algún momento dado cuando ya puedan estar acá en Bolivia. Doutor, uma última pergunta, creo. A respeito de los casos clínicos que usted habló, ¿cómo va a ser en el examen? ¿Vamos a tener un mayor tiempo para contestar ellos? ¿Cómo No, es son esta? casos clínicos, por acaso, súper sencillos. No se me preocupen. O sea, es que les recalco, si es algo que se va a presentar de acuerdo a lo que se ha explicado. No es un casos clínicos que van a tener varias respuestas, no. Eso todavía no va a estar dentro del examen. ¿Por qué? Porque los casos clínicos que son un poco más avanzados lo vamos a ver en el segundo y en el examen final, porque vamos a ver vamos a entrar a patologías, ¿no? Insuficiencia cardíaca, endocarditis, pericarditis, valvulopatías, estenosis aórtica, mitral, etcétera. Entonces, cuando llevemos ese temario, ahí vamos a colocar más énfasis en los casos clínicos, que van a ser más desglosados. Pero en este parcial son, bueno, no tanto así casos clínicos, ¿no? Son, se podría decir, pequeñas preguntas que van a implicar, desde luego, un paciente y tal vez algún trastorno electrocardiográfico, donde ustedes lo único que van a hacer es dar una respuesta de acuerdo a lo que se explique en el enunciado de la pregunta. Está bien, doctor, gracias. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí quedamos, chicos. Yo les voy a estar mandando el link para poder concluir esta clase y ya tener todo listo para el examen. Gracias, doctor. Muy bien, listo, chicos. Nos vemos. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctor. Chao. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.